Medidas descriptivas. Las medidas descriptivas son un conjunto de cantidades numéricas que sirven para describir un conjunto de datos que representa a una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa, les recuerdo que puede ser continua o discreta. Estas medidas descriptivas que veremos en este video sirven para representar características de una variable que es cuantitativa. Esas medidas descriptivas se logran dividir en dos conjuntos. El primer conjunto son las medidas de tendencia central y el segundo conjunto son las medidas de dispersión. Estas medidas de tendencia central se componen del promedio, que vamos a denotar como X barra. También podría utilizarse la notación Y barra. Eso depende del nombre que nosotros le asignemos a nuestra variable, o podría ser Z barra. La mediana, denotadas con la letra ME, las dos primeras letras de la mediana, y la moda denotada también con la letra MO. Para diferenciar de variables, nosotros vamos a agregarle el subíndice X, la mediana de X, la moda de X. Medidas de dispersión: se encuentra el rango, denotada con la letra R. Nuevamente colocamos en el subíndice a la variable que representa el rango. Este rango nosotros también lo utilizamos cuando construimos intervalos. Varianza se denota con la letra S elevada al cuadrado, o se puede denotar con la letra sigma. Este símbolo que he colocado aquí representa la letra griega sigma. Cuando es elevado al cuadrado, esa letra sigma representa también varianza. ¿En qué se diferencia que yo utilice la notación S al cuadrado o sigma al cuadrado? Si yo me refiero a la varianza de una muestra, de un conjunto de datos que he obtenido, eso va a referirse como S cuadrado, representa una muestra. Pero si yo me refiero es a la varianza de una población, voy a utilizar la letra sigma cuadrada. En este curso nosotros vamos a utilizar con mucha frecuencia la letra S cuadrado, porque vamos a asumir que tenemos una muestra y para esa muestra vamos a calcular la varianza. Una tercera medida de dispersión es la desviación estándar. Se denota con la letra S minúscula si representa una muestra, o se denota con la letra sigma si representa la población. La primera es el rango, la segunda es la varianza, la tercera es la desviación estándar, y una cuarta medida de dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se va a representar con la letra CV, las iniciales. Para referirnos a que la varianza representa una variable X, vamos a utilizar la notación S cuadrado sub X en el subíndice. Si fuera utilizando la letra sigma, sería sigma cuadrado sub X. Para la desviación estándar será S en el subíndice X, sigma sub X. Coeficiente de variación en el subíndice X. Este subíndice que le estamos colocando con la letra X representa a la variable X, características de la variable X. Veamos un ejemplo para entender cómo se calculan las medidas descriptivas y cómo se interpretan. Un gerente desea determinar si existen diferencias en los salarios de los empleados de dos sedes. Aparece la sede A y la sede B. El gerente selecciona una muestra de 10 empleados en cada sede. Para la sede A vamos a asignarle la variable X. Para la sede B vamos a asignarle la variable Y.
1 representa el salario de un empleado de la CDA. 1.2 representa el salario de un segundo empleado en la CDA. 1.5, 1.1, 1.7, 1.9, 1.1, 1.5, 1.6 y 1.3. En total aparecen 10 valores que representan salarios para la CDA y de la misma forma 10 salarios para la CDB. La pregunta para ese ejemplo es: calcule e interprete las medidas descriptivas. Empezando con las medidas de tendencia central. El promedio. El promedio se define como la suma de todos los valores observados dividido entre la cantidad de elementos que se han sumado. La forma de simbolizar el promedio será con el nombre de la variable, en este caso x, acompañado en la parte superior con una línea horizontal. Se lee x barra. Se lee x barra. Esta expresión que aparece en la parte superior no es más que la suma de todos estos valores. El símbolo, que parece una M acostada, en el alfabeto griego representa la letra sigma mayúscula. Y en este caso representa sumatorio. Indica que se están sumando desde 1 hasta n términos. Desde 1 hasta n. Lo que está cambiando es la letra i. I está variando desde 1 hasta n. Para el ejemplo que está presente, el promedio se obtendría de la siguiente forma. Se suman todas las cantidades que se han obtenido para la CDA y se divide entre la cantidad de elementos que se han sumado. Para el ejemplo, la suma de todas estas cantidades da 12.9 y es dividido entre 10. 12.9 dividido entre 10 tiene como resultado 1.9. Como el enunciado que aparece no especifica qué unidades de medida tiene mi variable, consideremos que las unidades de medida son millones de pesos. De aquí en adelante, representadas con la letra MP. Interpretación del promedio sería: el salario promedio de los 10 empleados era de 1.29 millones de pesos. Ahora determinemos el valor de la mediana. Para determinar el valor de la mediana de la variable x, debemos organizar primero los datos de menor a mayor. De los datos que nos presenta el enunciado, el valor más pequeño es 1. El valor que es inmediatamente superior a 1 es 1.1. Voy a colocar una línea diagonal en cada número que ya hemos colocado acá. 1.1. 1.1 vuelve a aparecer, es decir, que debe volverse a escribir. 1.1. El valor que le sigue a 1.1 sería 1.2. 1.2 aparece en mi conjunto de datos una vez no más. El valor que seguiría sería 1.3. 1.3 aparece en mi conjunto de datos. El valor que seguiría sería 1.4, pero resulta que 1.4 no aparece en mi conjunto de datos. Continúo, 1.5 aparece una vez,
dos veces. 1.5 aparecen dos veces. 1.6 es el valor que seguiría, aparece en mi conjunto de datos una vez. 1.7 aparece y 1.9. Lo que hemos hecho es organizar los datos de menor a mayor. Una vez organizados los datos de menor a mayor, se debe identificar el valor central. Es decir, aquí habría 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Estoy haciendo un conteo tanto en el extremo superior como en el extremo inferior para determinar cuál es el valor que aparece en la mitad de mis datos organizados. Y nos damos cuenta que no existe un único dato en la mitad, sino que existen dos valores que se encuentran en la mitad. En este caso, los valores que se encuentran en la mitad es 1.3 y 1.5. Es decir, que la mediana debería ser obtenida como un promedio entre los valores centrales. 1.3 más 1.5 da como resultado 2.8 dividido 2 y esta división sería 1.4 millones de pesos. Con lo que podríamos concluir, forma de interpretar la mediana, el 50% de los 10 empleados tenían como máximo un salario de 1.4 millones de pesos. Cuando usted interpreta la mediana, debe incluir la frase como máximo, debe incluir el porcentaje 50% y debe incluir el tamaño de la muestra. Lógicamente debe incluir lo que representa la variable. Ahora determinemos el valor de la moda. El valor de la moda se obtiene identificando del conjunto de datos el valor que aparece con mayor frecuencia. Para nuestro ejemplo, notamos que existen dos valores que son los que aparecen con mayor frecuencia. 1.1 y el otro valor que se repite es 1.5. Juntos valores aparecen la misma cantidad de veces. Esto me estaría indicando que existen dos valores que representan la moda. El primer valor sería 1.1 y el segundo valor para la moda sería 1.5 millones de pesos. Cuando un conjunto de datos presenta este comportamiento, se denomina que es bimodal. El conjunto de datos es bimodal. Interpretación de la mediana sería el salario más frecuente en los 10 empleados era de 1.1 y 1.5 millones de pesos. Para ver lo que representan las medidas de tendencia central, realicemos un dibujo de los valores observados y de las medidas de tendencia central.
Ese diagrama recibe el nombre de diagrama de puntos. Se localiza en una recta numérica que es dibujada de forma horizontal. Sobre esa recta debe aparecer el valor mínimo, que es 1, y debe aparecer el valor máximo, que es 1.9. La escala que se ha utilizado es que cada 3 cuadros aumenta un decimal. Para representar estos valores vamos a utilizar puntos. Como el 1 aparece, dibujo un punto encima de el número 1. 1.2, 1.5, 1.2, 1.5, 1.1, 1.7, 1.9, 1.1 vuelve a aparecer, coloco un punto, 1.5, 1.6 y 1.3. 1.4 representaba el valor de la mediana. 1.29 representaba el valor del promedio. 1.2 un valor de la moda, 1.5 el valor de la moda. Estos son valores de mi variable X. A esto se le denomina diagrama de puntos. Las medidas de tendencia central sirven como un centro de gravedad. Para ver esto, consideremos que una base triangular soporta una tabla horizontal de tal forma que no genera ninguna inclinación esa tabla. Sobre los extremos de esa tabla aparece una persona con un determinado peso y aparece en el otro extremo una persona más delgada. El equilibrio generado por la ubicación de esta base es el papel que juegan las medidas de tendencia central. Ahora determinemos las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión se denomina rango. El rango, que ya fue utilizado cuando construimos intervalos, se obtiene como la diferencia del valor máximo observado y el valor mínimo observado. Para el ejemplo, el valor máximo es 1.9 y el valor mínimo es 1 para los datos de la variable X. De esta forma entonces el rango me da una cantidad de 0.9 millones de pesos y se interpreta como el recorrido de los salarios era de 0.9 millones de pesos. La segunda medida de dispersión se denomina varianza. Se representa con la letra S y un cuadrado. Se obtiene como la suma de diferencias que están siendo elevadas al cuadrado. El resultado de esa suma se divide entre n. Esta medida de dispersión se caracteriza porque tiene las unidades de medida de la variable elevadas al cuadrado. Para nuestro caso, la varianza tendrá millones de pesos al cuadrado. Para determinar la varianza del conjunto de datos obtenidos para la CDA, listemos en primera instancia esos datos de forma vertical. Una vez han sido listados, nosotros debemos determinar primero diferencias que están siendo elevadas al cuadrado. A cada valor observado le voy a restar el promedio. Una vez hecha esa resta, elevo al cuadrado. Para el primer valor de x a 1, le resto el promedio 1.29 y lo elevo al cuadrado.
Esa operación se escribe en la calculadora de la siguiente forma. Es importante que ustedes escriban los paréntesis y luego eleven al cuadrado. 1 menos 1.29, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Este símbolo representa elevado. 0.0841, 0.0841 millones de pesos al cuadrado. Lo mismo voy a hacer con cada uno de los valores que tengo de mi variable. 1.2 menos 1.29 elevado al cuadrado es igual a, voy a la calculadora y realizo la resta. 1.2 menos 1.29, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, igual 0.0081, 0.0081 millones de pesos al cuadrado. Lo mismo hago con los demás valores de la variable y obtengo las siguientes cantidades: 0.0441, 0.0361, 0.1681. Una vez obtenidas esas cantidades, voy a sumarlas y el resultado de esa suma representa el numerador .889 dividido la cantidad de datos que tenía 10 valores, dividido 10, es decir que la varianza es 0.0889 millones de pesos al cuadrado. Una nota importante sería que ese cuadrado igual a 0.0889 millones de pesos al cuadrado no se interpreta. El hecho de que no se interprete es de que sus unidades de medida no coinciden con las unidades de medida de la variable. La variable tiene unidades de medida millones de pesos, mientras que la varianza tiene unidades de medida millones de pesos al cuadrado. Aunque la varianza no se pueda interpretar, permite obtener una tercera medida de dispersión denominada desviación estándar. La desviación estándar se representa con una letra S y se obtiene como la raíz cuadrada de esta división. Esta división representa la varianza. De esta forma fue que obtuvimos el valor de la varianza. Ahora, cuando agregamos la raíz cuadrada, obtenemos la medida de dispersión que se llama desviación estándar. En el ejemplo anterior, la varianza nos dio 0.0889 millones de pesos elevados al cuadrado. La raíz cuadrada de 0.0889 sería raíz cuadrada de 0.0889 igual 0.2982, 0.2982, que también nos lo comparte como resultado la calculadora redondeado a 4 decimales. 0.2982, 0.2982. Ahora, este millones de pesos que estaba elevado al cuadrado sale de la raíz cuadrada
pero sin el cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada se canceló con este cuadrado y en las unidades de medida solamente aparecería millones de pesos. Mientras que aplicada a la raíz cuadrada en 0.0889 nos dio 0.2982. La forma de interpretar la desviación estándar sería los salarios de los 10 empleados de la CDA se alejaban o se alejan de su valor central, que en este caso el valor central fue de 1.29 millones de pesos. Recuerden que ese fue el promedio. En promedio 0.2982 millones de pesos. Esta cantidad 0.2982 al final sale siendo un promedio, pero de distancias. Una cuarta y última medida de dispersión se denomina coeficiente de variación. Se obtiene como la división entre la desviación estándar y el valor absoluto del promedio. El resultado de esa división se multiplica por 100 y se interpreta como un porcentaje. Para el ejemplo, el coeficiente de variación sería 0.2982 dividido entre el valor absoluto de 1.29 multiplicado por 100. Yo ya lo tenía aquí escrito, 0.2982 dividido 1.29 multiplicado por 100. El resultado es 0.231162. Como en el quinto decimal hay un 7 que es mayor a 5, yo debería adicionarle una unidad al 2, tal como lo hace aquí la calculadora. O simplemente tomaría dos decimales, 23.11. 23.11%. Forma de interpretar el coeficiente de variación. Los salarios de los 10 empleados de la CDA tenían un 23.11% de dispersión. Nota para este coeficiente de variación, nota. Alto porcentaje representa alta dispersión o mucha dispersión. Y poco porcentaje representa poca dispersión. A modo de conclusión, para la variable X, el promedio era de 1.9 millones de pesos, la mediana de 1.4 millones de pesos, y para la moda resultó que existían dos modas, dos valores que tenían la misma frecuencia y resultaba que era la frecuencia más alta. Por este motivo el conjunto de datos se denominó bimodal.
La varianza que nos interpreta nos dio 0.089. La desviación estándar nos dio 0.2982 millones de pesos. Esta desviación estándar sí se interpreta. Y el coeficiente de variación nos dio 23.11. Fíjense que he colocado en rojo en el subíndice el nombre de mi variable, variable X. Ahora, a modo de conclusión, para la variable Y. Para ustedes, el promedio de Y, ¿cuál sería? La mediana de Y, ¿cuál sería? La moda, ¿cuál sería? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. A partir de esos valores que obtengan, podríamos contestar lo que decía el contexto del ejemplo. Se podría determinar si existen diferencias entre los salarios de los empleados de ambas sedes. Pregunta, ¿hay diferencias? Entre el salario de A y B.